Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si eres nuevo, te doy una bienvenida súper especial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar y que, sinceramente, nos trae recuerdos agridulces a muchos, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, la pareja que conquistó corazones, la que muchos seguían con pasión en redes sociales y en sus proyectos profesionales. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué ese recuerdo eterno que parece haber quedado? Vamos a desgranar juntos esta historia, desde sus inicios hasta las razones, o al menos las especulaciones, de su final. Prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas y por supuesto, un poco de misterio. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo muchísimo a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos y nos ayudas un montón a seguir creando. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más comentadas en el mundo del espectáculo turco y más allá. Desde que empezaron a trabajar juntos en la serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Tanto en pantalla como fuera de ella, parecían la pareja perfecta. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y rumores de romance. Al principio, como suele ocurrir, ambos lo negaban o lo manejaban con mucha discreción. Era normal, ¿quién quiere exponer su vida privada desde el primer momento? Pero la conexión era tan fuerte, tan palpable, que los fans la veían y la sentían. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos tiernos, de una complicidad que iba más allá de la actuación. El éxito de Sen Kalkam fue meteórico, catapultando a sus protagonistas a la estratosfera de la fama. La trama, una comedia romántica ingenua pero adictiva, se prestaba perfectamente para la construcción de fantasías románticas por parte de la audiencia. Y ahí, en el centro de esa vorágine de amor ficticio y atención mediática, estaban Kerem y Hande. Su interacción en las entrevistas, en los eventos de prensa, en los detrás de cámaras que se filtraban, alimentaba aún más la llama de la especulación. Parecían enamorados incluso cuando las cámaras no los enfocaban. Era una danza sutil entre la actuación y la realidad, donde los límites se volvían difusos para los observadores externos. Y entonces llegó el momento en que confirmaron su relación. Las redes sociales se volvieron locas. Verlos juntos compartiendo momentos de su vida cotidiana, viajando, apoyándose mutuamente en sus carreras, era como ver una película romántica hecha realidad. La confirmación no fue un anuncio grandilocuente, sino una serie de publicaciones orgánicas que poco a poco desvelaron la verdad. Una foto de ambos en una escapada romántica, un comentario cariñoso en la publicación del otro, un gesto que ya no dejaba lugar a dudas. Kerem con su carisma natural y su energía arrolladora, y Hande con su belleza etérea y su dulzura cautivadora, formaban una dupla magnética, un dúo que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, los seguía de cerca, y sus apariciones públicas se convertían en eventos de gran expectación. No era solo la curiosidad por ver a dos estrellas juntas, era la palpable química que desprendían, la forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos. Parecía que su amor iba viento en popa, que estaban construyendo algo sólido y hermoso, un refugio de felicidad en medio de la vorágine de sus exitosas carreras. Se apoyaban incondicionalmente en los estrenos de sus películas, en los desfiles de moda, en sus proyectos personales que a menudo compartían con entusiasmo. Hande, por ejemplo, siempre demostraba su orgullo por los proyectos de Kerem, celebrando cada uno de sus logros con devoción, y él, a su vez, la admiraba públicamente, reconociendo su talento y su persona. Sus viajes juntos se convirtieron en un tema recurrente en los medios y en las conversaciones de los fans. Dubái, Maldivas, Italia. La escapada se convertía en una oportunidad para que compartieran imágenes idílicas, instantáneas que hacían suspirar a sus seguidores y soñar con amores tan apasionados como los que veían en la pantalla. Se hablaba de planes de futuro, de la posibilidad de una boda, incluso de formar una familia, conjeturas alimentadas por la intensidad de su relación, o al menos por la forma en que la proyectaban al público. Kerem, conocido por su estilo de vida un poco más bohemio y aventurero, con su amor por los deportes extremos y los viajes espontáneos, y Hande, que transmitía una imagen más serena y elegante pero no exenta de una profunda sensualidad, se complementaban a la perfección. Eran la pareja de moda, la que todos querían ver triunfar, tanto en lo profesional como en lo personal, un faro de esperanza romántica en un mundo a menudo cínico.
Pero como suele ocurrir en el efímero y a menudo despiadado mundo del espectáculo, la felicidad perfecta a veces es tan fugaz como un suspiro. A mediados de 2022, los primeros rumores de una crisis empezaron a susurrarse en los foros y en las redes sociales. Al principio eran solo esos rumores, ecos de posibles desavenencias que la pareja se esforzaba por acallar con apariciones públicas que parecían desmentir cualquier sombra de duda. Sin embargo, la ausencia de declaraciones oficiales sobre su estado sentimental, lo que alimentaba aún más las especulaciones, fue un terreno fértil para que las hipótesis proliferaran. Los fans inmersos en la narrativa de su romance intentaban desesperadamente encontrar explicaciones, buscando en sus últimas publicaciones alguna señal de tensión, algún desliz en la perfecta armonía. ¿Habían dejado de interactuar en redes sociales de la misma manera, con la misma frecuencia? ¿Había alguna foto que pareciera sacada de contexto, un comentario que pudiera interpretarse de forma ambigua? El escrutinio era constante e implacable, como si la propia audiencia se sintiera con derecho a intervenir en la intimidad de su relación. Las razones detrás de su ruptura son, hasta el día de hoy, objeto de intenso debate y profunda especulación. Si bien nunca hubo una explicación oficial, detallada y definitiva por parte de ninguno de los dos protagonistas, se barajaron y se siguen barajando varias teorías, cada una más plausible o más dolorosa que la anterior. Una de las más sonadas y quizás la más difícil de asimilar para los fans que habían idealizado su unión, fue la supuesta incompatibilidad en sus estilos de vida y prioridades a largo plazo. Se decía que Kerem, siendo quizás más impulsivo y joven, buscaba experiencias vitales diferentes a las que Ande podría estar buscando en ese momento de su carrera y vida personal, más enfocada en establecerse y quizás sentar las bases de un futuro más predecible. Otra teoría apuntaba directamente a las presiones inherentes de la fama y la constante exposición mediática. Cuando una relación se convierte en el foco constante de atención pública, cuando cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y escrutado hasta el último detalle, puede volverse insostenible para cualquiera, incluso para los más resilientes. La constante observación, los rumores malintencionados, las expectativas desmesuradas de los fans, todo eso puede desgastar incluso la relación más fuerte, erosionando la intimidad y el espacio personal que toda pareja necesita para florecer. La presión de mantener una imagen pública de perfección, de felicidad inalterable, puede ser agotadora. También se habló de diferencias creativas o profesionales, una faceta a menudo subestimada en el mundo del entretenimiento. Si bien ambos eran figuras de gran éxito en sus respectivas carreras, a veces los caminos profesionales pueden tomar rumbos muy distintos, exigiendo sacrificios y compromisos que dificultan la convivencia o la planificación conjunta. La industria del entretenimiento es inherentemente volátil y las oportunidades, los proyectos ambiciosos, pueden surgir en lugares muy diferentes, exigiendo ausencias prolongadas y compromisos que no siempre son fáciles de conciliar con una relación estable. Quizás las agendas dispares y las exigencias de sus carreras individuales jugaron un papel crucial. Otro factor que se mencionó, y que siempre planea en el trasfondo de las relaciones de figuras públicas, fue la influencia de sus entornos cercanos. A veces la opinión de amigos íntimos, de familiares, o incluso de personas influyentes dentro de la industria, puede jugar un papel importante en la toma de decisiones trascendentales y quizás hubo desacuerdos, presiones externas, o simplemente divergencias de opinión que contribuyeron a la ruptura. Sin embargo, es crucial recordar y recalcar que estas son solo especulaciones, hilos sueltos de una narrativa que nunca se ha cerrado por completo. Ni Kerem ni Ande han entrado en detalles específicos sobre los motivos exactos de su separación, y eso es, en última instancia, su derecho inalienable, un espacio de privacidad que merecen preservar. Lo que sí quedó claro para el público y fue algo que muchos admiramos, es que a pesar de la ruptura y del dolor que debió implicar, ambos han mantenido una actitud de profundo respeto mutuo. No ha habido declaraciones hirientes, ni enfrentamientos públicos, ni filtraciones malintencionadas que buscara desprestigiar al otro. De hecho, en algunas ocasiones, uno ha mostrado públicamente su apoyo al otro en nuevos proyectos, un gesto que trasciende la mera cordialidad y demuestra una madurez y un cariño genuino que va más allá de la relación romántica que compartieron. Esto es algo que muchos admiramos profundamente porque demuestra que, más allá de ser una pareja mediática, eran personas que se respetaban y se valoraban como individuos. El recuerdo eterno al que hace referencia el título de este vídeo, creo que va mucho más allá de la simple nostalgia por la pareja que fueron. Se trata de la huella imborrable que dejaron en sus seguidores, de la ilusión que generaron,
de la historia que vivieron y que nosotros, como audiencia, compartimos de alguna manera. Senkalkam no fue solo una serie exitosa que conquistó audiencias, fue la cuna de un romance que cautivó a millones, un fenómeno que trascendió la pantalla y se infiltró en la vida de sus fans. Las imágenes de sus viajes idílicos, sus sonrisas compartidas en momentos de felicidad, sus gestos de cariño que se filtraban a las redes, todo eso se queda grabado para siempre en la memoria colectiva de sus admiradores. Y es que cuando una pareja mediática se vuelve tan influyente, su historia se entrelaza inextricablemente con la de sus seguidores. Nosotros vivimos sus alegrías como si fueran propias, suspiramos con sus muestras de amor público, sentimos la punzada de decepción ante su separación. Es una conexión emocional profunda, que aunque pueda parecer superficial desde fuera, demuestra el inmenso poder del entretenimiento y de las figuras públicas para generar empatía, para despertar sentimientos y para crear un sentido de comunidad en torno a sus vidas. Quizás el recuerdo eterno es también una invitación silenciosa a reflexionar sobre la compleja naturaleza de las relaciones humanas, sobre la importancia vital de la privacidad en la era de la sobreexposición digital, y sobre cómo, incluso las historias que parecen perfectas, que brillan con luz propia, tienen sus propias complejidades, sus propios desafíos y, a veces, sus propios finales. Es un recordatorio conmovedor de que, detrás de los focos deslumbrantes y la vorágine de las redes sociales, hay personas reales, con sus propias vidas, sus propias luchas internas y sus propias decisiones difíciles. Lo que está claro, y es un punto fundamental, es que tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son artistas talentosos y profundamente queridos por el público. Han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos individuales que demuestran su valía y su dedicación. Kerem ha participado en proyectos internacionales, ampliando su alcance y consolidando su reputación como actor versátil, y sigue siendo una figura relevante y admirada en la televisión turca. Hande, por su parte, ha continuado brillando en diversas producciones, demostrando su talento y su capacidad para cautivar al público, consolidándose como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Su talento es indiscutible y su futuro en la industria promete seguir cosechando éxitos y reconocimientos. Esta historia, la de Kerem y Hande, nos deja una mezcla de emociones encontradas, un cóctel agridulce de sentimientos. Por un lado, la inevitable nostalgia por lo que fue, por la ilusión que representó para muchos, por esa sensación de que el amor de cuento de hadas existía. Por otro lado, la profunda admiración por la forma madura y respetuosa en que han gestionado su separación, manteniendo siempre la dignidad, enfocándose en sus carreras y demostrando una fortaleza interior admirable. Y quizás un anhelo sincero de que en el futuro ambos encuentren la felicidad personal y profesional que merecen, ya sea juntos, si el destino así lo quisiera, o por separado construyendo nuevos capítulos en sus vidas. Así que, ¿qué significa este recuerdo eterno para nosotros, como espectadores y seguidores de sus carreras? Para mí representa una historia de amor que cautivó, una pareja que inspiró esperanza y una lección sobre la vida real, recordándonos que, al igual que en las series que vemos, a veces las historias tienen finales inesperados, pero dejan marcas imborrables en nuestras memorias y en nuestros corazones. Es un pedazo significativo de la historia del entretenimiento reciente que se queda con nosotros, un testimonio del poder de las conexiones humanas y de las historias que nos hacen sentir. Y llegamos al final de este recorrido, de este análisis profundo por la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado sus inicios, la intensidad de su relación, los inevitables rumores de su ruptura y las posibles razones, siempre especulativas, detrás de su separación. Hemos reflexionado sobre el concepto de recuerdo eterno, y lo que esa frase puede evocar en nosotros como espectadores, como personas que conectamos emocionalmente con las vidas públicas. Ha sido un viaje intenso, lleno de altibajos, de momentos de euforia y de decepción, como suelen ser las historias que realmente nos atrapan y nos mantienen al filo del asiento. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicar su tiempo y su atención a este análisis. Su compañía es el motor que impulsa este canal, lo que me motiva a seguir creando contenido, a seguir investigando y compartiendo historias que nos apasionan. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, reflexivo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia, cómo vivieron ustedes la relación de Kerem y Hande, qué opinan de su ruptura y qué les evoca ese concepto de recuerdo eterno. Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas.
Sus opiniones son increíblemente valiosas y enriquecen enormemente la experiencia para todos. Y para terminar, si les ha gustado este vídeo y el contenido que creamos en este canal, no olviden darle un gran me gusta, un like que nos ayuda a posicionarnos y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que también siguen la vida de Kerem y Ande, o que simplemente disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que publicamos. Activen la campanita para recibir las notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia, un nuevo análisis o una nueva reflexión. Cuídense mucho y hasta la próxima.